Listo. Entonces, 31 de mayo. Señor Arias. Presente. Asimbaya. Presente. Herrera. Carrión. Presente, Inge. Chungandro. Presente, ingeniero. Correa. Pinoza. Presente. Fuertes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Boa. Canizo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Guachamín. Presente. Guaña. Presente, Inge. Ingla. Presente, profe. Maldonado. Presente, Inge. Martínez. Presente, profe. Ollano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Ilco. Presente, Inge. Istala. Rivera. Presente, profe. Sí, señor de Castro. Sí está aquí. Es que no me había mencionado o se entrecortó cuando me mencionó. No se preocupe. Rivera. Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Sosa. Torres. Presente, Inge. Guerres. Presente, Inge. Y Lema. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. Bien, entonces, habíamos estado viendo el día sábado justamente cuáles eran los conceptos que me servían a mí para determinar que un circuito podía ser llamado paralelo. Y habíamos hablado justamente, habíamos hecho una pequeña simulación. Vamos a abrir la simulación para continuar con el mismo ejercicio, que habíamos estado viendo que la teoría predecía que los caminos en la corriente, ¿sí?, se bifurcaba, pero que el voltaje en cada uno de los elementos se mantenía constante. Y fue justo lo que comprobamos con nuestra simulación. Pusimos un par de resistencias en paralelo, medimos cuánto era el voltaje que nos obteníamos según la fuente y nos dimos cuenta que el voltaje como tal era el mismo, aunque nosotros no conocíamos todavía la corriente, y cuando medimos la corriente nos dimos cuenta que justamente la segunda ley de Kirchhoff o la ley de corrientes de Kirchhoff se cumplía porque obviamente yo podía justamente calcular cuál era la corriente que estaba atravesando a través de cada rama. Recordemos lo que habíamos dicho. Cada rama puede ser considerada como un circuito en serie, ¿sí? Entonces, cada rama tiene diferentes características que son necesarias para poder establecer la comunicación propia de los elementos. ¿Ok? Hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Nos habíamos quedado justamente en el asunto en que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. O, dicho de otra manera, nos habíamos dado cuenta que justamente si yo tengo este nodo aquí, todas las corrientes que inciden en el nodo
tienen que o más bien dicho, la suma de las corrientes que inciden en el nodo tiene que ser necesariamente igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, ¿sí? Es lo que habíamos hecho el ejercicio aquí, justamente lo que habíamos hecho el ejercicio en nuestra simulación, ¿sí? Entonces, hasta aquí nosotros sabemos cómo se comporta el voltaje, cómo se comporta la corriente, pero todavía no sabemos cómo se comporta la resistencia, ¿sí? Porque al final, para saber cuál es la intensidad total de la corriente, yo necesito saber cuál es la resistencia total del circuito. En el circuito de serie era sencillo, ya habíamos visto que justamente era sumando todas las resistencias que estaban en el circuito, que el circuito en serie es un circuito de una sola rama, y este circuito de una sola rama me permitía sumar todas las resistencias y tenía la resistencia total del circuito, obviamente considerando que la resistencia del cable es despreciable. Pero en un circuito paralelo es diferente. ¿Por qué en un circuito paralelo es diferente? En un circuito paralelo es diferente porque la medida de las resistencias se toma desde otro punto, ¿sí? La medida de las resistencias entonces se toma desde el conocimiento de la ley de Kirchhoff, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Yo tengo este ejercicio, como el que tenemos nosotros en nuestra simulación, y tengo que la corriente total es la corriente que sale de la fuente y llega hasta el primer nodo. En el primer nodo, dependiendo de cuántas bifurcaciones tenga, yo voy a tener una cantidad definida de corrientes, ¿sí? Por ley de Kirchhoff. Entonces, tengo una corriente 1 que se va por el un ramal y una corriente 2 que se va por el otro ramal, ¿sí? Esta corriente 2 se va a dividir en este nodo, y aquí tengo una corriente y otra corriente, y aquí la que se va a subdividir y otra corriente, y así sucesivamente. Entonces, nosotros sabemos por ley de Kirchhoff que aquí, en este nodo de aquí, es decir, en esta parte del circuito, voy a volver a tener la intensidad total, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sé? Que la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 más la 4 más la 5 más la 6 hasta la intensidad n es igual a la intensidad total del circuito, ¿sí? Pero, ¿qué es la intensidad total del circuito? La intensidad total del circuito es aquella por la aquella cantidad de amperios por la que corre todo el circuito. Entonces, por ley de Ohm, yo sé que la intensidad, ¿sí?, es el voltaje sobre la resistencia. Pero, ¿qué es lo que yo noto? Si esta fórmula es correcta y hemos comprobado que lo es por la ley de Kirchhoff y también por nuestra experiencia en el simulador, ¿sí?, nos damos cuenta que la intensidad total es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Hasta ahí es absolutamente claro, ¿no es cierto? Todos estamos claros de que eso es así. Muevan la cabecita así si están. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es el problema? Que la fórmula me dice que la suma de las intensidades es igual a todas las intensidades, ¿sí? Entonces, la intensidad 1 va a ser el voltaje 1 en teoría sobre la resistencia 1, ¿no es cierto? Pero por la teoría del circuito en paralelo, el voltaje en todo el circuito es constante. Recordemos que estamos hablando de un circuito paralelo puro, es decir, que sin importar cuántas resistencias yo tenga en este ramal que estoy señalando aquí con el puntero está en paralelo con la fuente. Y este está en paralelo con la fuente, y este está en paralelo con la fuente, y así sucesivamente. Por lo tanto, el voltaje está en paralelo siempre y en todo momento con la fuente, lo que quiere decir que es el voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, si el voltaje 1 es igual al voltaje 2 y 3 y 4 y 5 es el voltaje de la fuente, yo tengo que esta fórmula puede ser derivada como está aquí justamente en la diapositiva. Pero que también me doy cuenta que yo puedo sacar factor común.
Y esto se queda justamente, aquí quedaría Bs por 1 sobre la resistencia por Bs por todas estas resistencias. Obviamente, los voltajes se anulan en la ecuación y me queda a mí que 1 sobre la resistencia es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí nosotros nos damos con un concepto, ¿sí?, que aparece justamente en los circuitos en paralelo y que es la conductancia. La conductancia, para todo fin práctico, es el inverso a la resistencia. Es decir, la conductancia es la capacidad del material para transmitir corriente. Nosotros sabemos que la resistencia, al contrario, es la capacidad que tiene el material de resistir el paso de la corriente. Entonces, si la conductancia es el inverso a la resistencia, la conductancia se mide con G es igual a 1 sobre R, y esto se mide en... No, ¿dónde está el borrador? Está mal escrito. Esto se mide en MHOs, mos, o ya más tradicionalmente, en Siemens, ¿sí? Entonces, si yo tengo que 1 sobre la resistencia total, esto es igual a la conductancia total del circuito. Esto es igual a la conductancia 1 más la conductancia 2 más la conductancia 3 más la conductancia N, ¿sí? De esta manera yo calculo la resistencia total del circuito. Ahora, siempre las resistencias de que estarán en paralelo, obviamente, paralelo a la fuente, o sea, y paralelas entre ellas también, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la resistencia total de mi circuito? ¿Sí? La resistencia total de mi circuito, entonces, es el cálculo de una fórmula, que es la resistencia total es igual a ¿qué? 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. ¿Sí? O lo que es igual 1 sobre todas la suma de todas las conductancias. Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Cuánto es la conductancia de una resistencia de 100 ohmios, señor Tuquerres? Señor Tuquerres. 0.01. ¿Qué? Mos Mos o o sí, no recuerdo. Mos o Siemens. ¿Sí? Sí. Siemens. ¿Se acuerdan esa vieja marca de celulares que eran de este porte y que salían volando a la primera oportunidad? Ya, igualito, Siemens. En realidad Siemens también es una marca de equipos de comunicación a nivel de telecomunicaciones muy conocida en el mundo, que todavía se utiliza para establecer comunicaciones celulares, pero eso no nos interesa. Entonces, Siemens es la medida de la conductancia. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta en el cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con inversos. Y si trabajamos con los inversos mal, vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque el ejercicio no va a salir bien y sobre todo necesitamos hacer esa práctica. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio primero teórico y luego lo hacemos práctico, ¿ok? O sea, luego lo hacemos en el simulador. Vamos a nuestro pizarrón.
Voy a borrar esto que está. Listo. Bien, entonces, vamos a suponer, vamos a utilizar un esfero para escribir. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una batería, ¿sí? Más, menos. Y esta batería es de 12 voltios, ¿ok? En este punto no nos interesa demasiado. Tengo los bornes de la batería y tengo una resistencia de, esto obviamente es tierra, esto es tierra, y tengo aquí otra resistencia. Sí, tengo otra resistencia. Ok, y yo digo que esta resistencia es de 680 ohmios y esta resistencia es de 330 ohmios. Entonces, tengo voltaje y tengo dos resistencias. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la fórmula? Inge, disculpe, yo estoy Sí, viendo la presentación del PowerPoint todavía. No sé si soy sí. solo yo. ¿Quién más está viendo la presentación del PowerPoint todavía? Alce la manito. Creo que soy solo yo. Voy a entrar y salir de nuevo. Salir y Por entrar de nuevo. favor, Sí. revise eso antes de continuar, porque esto es importante. ¿Sí? Entonces, sí, esto es súper importante. O sea, si ustedes tienen un problema de conexión o si se queda la pantalla o dejan de escuchar, por favor, inmediatamente levántenme la manito, mándenme un mensaje, porque la idea es que utilicemos toda la tecnología disponible para poder dar la clase. Si de repente dejan de escucharme y solo ven un puntito rojo moviéndose, se van a perder un montón de la explicación y sobre todo yo voy a estar hablando y ustedes no van a estar entendiendo, lo cual es completamente eh, ineficiente. Entonces, si hay algún problema, algo, enseguida avisen. Entonces, esperemos un segundito a ver si vuelve el señor Sí, Inge, Vilema. estoy viendo la Ya, pantalla. Sí. excelente. Bien, continuemos. Entonces, tengo dos resistencias. ¿Cuál es la fórmula para determinar la resistencia total? ¿Quién me dice? 1 sobre la sumatoria de las conductancias. Exactamente, uno sobre la sumatoria de las conductancias, en este caso G1 más G2. Entonces, ¿cuál es la conductancia de esta resistencia de 680 ohmios? ¿Cuánto sale eso? Un miliamperio. La conductancia sale en miliamperios. 1.47 por 10 a la menos 3. 1.47 milisiemens. Muy bien, más, ¿cuánto me da el inverso de G2? Por favor, yo sé que parece, que parece fastidioso y en realidad lo es, porque yo también he sido estudiante, que a uno le pregunten 600 ¿qué es? Pero en realidad es muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos diseñando circuitos de memoria, ¿sí? O sea, todo esto nos lleva a que en un punto vamos a diseñar circuitos de memoria que nos permitan almacenar cosas, bits. Entonces, si no estamos seguros de qué unidad de medida estamos manejando, en el simulador probablemente no pase nada, es decir, nos dé un error el simulador o el Proteus nos diga no se puede simular, etcétera, etcétera. Pero en la vida real sí necesitamos tener la precisión como para saber qué unidades de medida estamos manejando. Entonces, tenemos que hacer de esto una práctica común y eso solo se produce tristemente con práctica. Entonces,
Tratemos de equivocarnos, pero tratemos también de corregir nuestros errores. Entonces, sí, la conductancia se mide en Siemens o en Mohs. La corriente se mide en amperios y todavía no nos metemos por ahí. Entonces, la conductancia de esta resistencia de 680 es 1,47 milisiemens. La de 330, ¿cuánto es? 3.03 milisiemens. 3,03 milisiemens. Muy bien. Esto es igual a 1 sobre, alguien sume esto, 450, ¿no es cierto? 4,5 milisiemens. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Cuánto es 4,5 a la inversa? Primero verifiquen que esta suma esté bien y sea el ojito. Me sale 0.22 milisiemens. ¿Cuánto? 0.22 milisiemens. Ya no puede ser milisiemens porque recuerde que estamos haciéndole al inverso. Entonces sería, ¿dónde está el puntero? 0,22 me dice. Sería, ya no sería milisiemens, sino sería kiloohmios. Porque si tenemos milisiemens, ¿dónde está? Sería kiloohmios. O lo que es igual, 220 ohmios. Sí, perfecto. Tenemos una forma en la cual realizamos. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor Espinosa? ¿Cuál tercera fórmula? Era en la diapositiva que mostró ya hace tiempo, pero ya la entendí después. Ah, sí, Para disculpe, la no le vi le vi tarde su pregunta, disculpas. Pero sí quedó claro qué es lo que estamos calculando. Sí, era la de la conductancia, justo la estaba. Ah, justo la que estamos haciendo. Excelente, qué bueno, qué bueno. Listo. Entonces, podemos hacerlo con la conductancia y tenemos esta forma de realizar el cálculo de la resistencia total del circuito. Pero la fórmula general me ofrece una pequeña desventaja, que es muy genérica. Entonces vamos a ver dos aproximaciones de esta fórmula genérica que me sirven a mí justamente para determinar de manera más fácil, el cálculo de las resistencias que yo estoy tratando de realizar. ¿Ok? Entonces, quedémonos con estas dos resistencias y pasemos a la fórmula normal. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Si hago esto con un mínimo divisor, yo sé que esto es resistencia 1 por resistencia 2 y esto es resistencia 2 más resistencia 1. ¿Todos estamos de acuerdo con esa aproximación? Excelente. Entonces, como estamos todos de acuerdo con esta aproximación, nosotros sabemos que esto es 1 sobre R, RT. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Hagamos este cálculo, que sería resistencia 1, 680 por 330, siempre en ohmios cuadrados, sobre 680 más 330 en ohmios, obviamente. Entonces, estos ohmios con estos ohmios se anulan. ¿Cuánto me da este cálculo? 680 por 330 dividido para 680 más 330. 222.17 ohms. 222.17, ¿sí? 222.17 ohmios, que es parecido a lo que nos da aquí. Ahora la pregunta es, ¿por qué en este cálculo con las conductancias tenemos 220 y este cálculo con el cálculo completo nos da 222? Hay 2 ohmios y un poquito más de diferencia. La diferencia está en los decimales, ¿sí?
no sé, bueno, sus compañeros que son mis alumnos en programación, les dije justamente porque yo les hago utilizar siempre float y double, a pesar de que se desperdicie un poquito de memoria. Es por esta razón. Miren, ¿cuántos decimales tiene el 680, ¿sí? A la menos 1? Una cantidad súper grande de decimales, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo tiene cuántos 330 al inverso, tiene una cantidad muy grande de decimales, ¿sí? Entonces, como tiene una cantidad muy grande de decimales, señor Torres, hay un fantasma. Ah, no, no es un fantasma. Me asusté un poco. Ah, lo he visto en videos de otros profesores. Ustedes no tienen idea, las puertas se abren y uno se asusta. Entonces, siempre me pregunto, si ven la puerta de atrás moverse también, por favor díganme y salimos todos corriendo, digamos. En la pandemia los eventos paranormales están a la orden del día. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Decimales. Los decimales son importantes porque los decimales me permiten tener precisión. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 1,47, que es un valor que yo puedo utilizar en mi elemento, que yo puedo calcular directamente con un instrumento de medición genérico, es algo que me va a servir para el cálculo, pero cuando yo tengo el valor real, me da un valor aproximado, y cuando yo hago el valor con todos los numeritos, en este caso, me da un valor real. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? La precisión del número. Mientras más decimales tenga, más precisión va a tener el número. Por lo tanto, y esto es muy importante, y es por eso que a sus compañeros de programación les hago utilizar siempre float. A pesar de que ustedes ya saben que es un número muy grande, que consume memoria, etc. Porque en los cálculos que hacemos obtenemos mayor precisión del cálculo y obtenemos valores mucho más reales de la magnitud que estamos calculando. ¿Ok? Entonces, es el ejemplo que les daba. El clima necesita incluso más decimales de lo que se me puede dar el float, por eso el clima todavía es medio impredecible. Si en algún momento nos inventamos un tipo de dato que sea, no sé, 5 veces más preciso que el float, es decir, que en lugar de tener una variación de 32 ceros, tenga una variación de 60 ceros, tal vez en algún momento sepamos específicamente cómo funciona el clima, no lo sé, ¿sí? Pero la precisión es importante. Entonces, ¿y para qué me sirve? Para justamente tener cálculos exactos. Ahora, vámonos a la vida real. ¿Qué es más probable, encontrar una resistencia de 222.17 ohmios o una resistencia de 220? ¿Qué les parece a ustedes? Una de 220. De 220. Exactamente. Entonces, es mucho más probable encontrar una resistencia de 220 para resolver mi circuito. Por lo tanto, ya en la vida real, nosotros siempre tenemos que aproximar nuestra resistencia calculada a la resistencia real más cercana posible. ¿Sí? Qué sé yo, si hay una resistencia de 223, probablemente sea mejor usar la de 223 que esta de 222.17. Pero 223 también es complicado de obtener. Lo más seguro que hay es 220. Entonces, 220. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos dos diferentes formas de calcularla, utilizando la conductancia y utilizando esta fórmula. ¿Cuál es la limitante de esta fórmula? ¿Quién me dice? Señor Martínez, ¿por qué cree que esta fórmula es limitada? No tengo idea, profe. ¿A quién se le ocurre por qué esta fórmula que estamos viendo aquí, que les estoy señalando en el pizarrón, es limitada? Porque es solo para dos resistencias. Exactamente. No podemos extenderla a más resistencias. Veamos qué pasa si yo tengo 3. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto se vuelve, abajo es sencillo, R1, R2 y R3 sobre
R2, R3, más R1, R3, más R1, R2, ¿sí? Y obviamente la inversa. Si la hacemos de 4 resistencias, estos valores van a tener 3 y aquí voy a tener una multiplicación de 4 y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula es extensible hasta cierto punto, ¿sí? Obviamente el cálculo siempre me va a funcionar, pero esta fórmula es extensible hasta cierto punto porque yo tengo la limitante de que llega un punto en el que tengo una multiplicación de resistencias dividido para la suma de las multiplicaciones de resistencias menos 1 en todo momento, ¿sí? Entonces, tengo una fórmula limitada. Otra fórmula limitada que yo tengo o que tenemos nosotros, pero que me sirve para aproximación, por ejemplo, en circuitos de amplificación de audio, es decir, en circuitos reales, ¿sí? Esta fórmula no es, teóricamente, es limitada porque obviamente solo me sirve para 2 resistencias, pero ya en la vida real, es una fórmula muy utilizada porque muchos circuitos que nosotros utilizamos de amplificación son utilizados por 2 resistencias. O sea, una resistencia de acoplamiento, una resistencia de amplificación. Entonces tengo 2 resistencias en paralelo, esta fórmula me sirve. Otra fórmula que me sirve justamente para determinar si los elementos que estamos utilizando, por ejemplo, en un amplificador de audio, son útiles, es cuando yo tengo, ¿sí? Escribirlo en rojo. Vamos a hacer esto más arriba. Ahí. Cuando yo tengo todas las resistencias iguales, ¿sí? Entonces voy a decir que, volvemos a tener, R total, o 1 sobre R total, es igual a 1. Como todas las resistencias son iguales, es 1 sobre R, más 1 sobre R, más 1 sobre R, más 1 sobre R, ¿sí? Hasta Rn. Por lo tanto, esto es igual a N por 1 sobre R, ¿sí? De donde se deduce que obviamente esto es N sobre R, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia total, cuando en un circuito paralelo todas las resistencias son iguales, es igual a la resistencia sobre el número de resistencias que existe, ¿sí? Esto es una fórmula igual limitada. ¿Por qué? Porque es en el caso en el cual yo tenga una cantidad de resistencias iguales. No me importa la cantidad, pero que todas sean iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta nosotros con las resistencias en paralelo? En el ejercicio anterior nosotros estamos viendo que yo tengo 2 resistencias, una de 680 y una de 330. Y la resistencia total del circuito es 222,17, o bueno, 220. Aquí en la fórmula de las resistencias iguales, yo me doy cuenta que la resistencia total está en función del número de resistencias que yo estoy teniendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 10 resistencias de 100 ohmios, ¿cuánto es la resistencia total del circuito? Sí, señor Fuertes. Perdón, que se entrecorta. Si las resistencias son de 100 ohmios. Si tengo 10 resistencias, 10 de 100 ohmios. ¿Cuánto es la resistencia total de un circuito en paralelo? 10 amperios. No, ohmios. No se confunda. Seguimos trabajando con la resistencia, ¿sí? Pero el cálculo está bien. 10 ohmios, correcto. Entonces, nos damos cuenta que en el circuito en serie, la resistencia total del circuito es la suma directa de todas las resistencias. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia total de un circuito en serie es mayor que todas las resistencias que lo conforman de manera individual. En el circuito paralelo es la suma inversa algebraica, no algebraica, geométrica, porque no estoy haciendo negativos, sino estoy haciendo inversos. La suma inversa de todas las resistencias en paralelo. ¿Qué quiere decir?
que la resistencia total del circuito es menor que cualquier resistencia individual del circuito. ¿Está claro ese concepto? Sí, es bien importante. ¿Sí? Vamos a anotarlo en el pizarrón. Es bien importante. Entonces, en serie, la sumatoria de las, más bien dicho, la resistencia total es mayor que cualquier resistencia. En paralelo, la resistencia total es menor, siempre menor, que cualquier resistencia. Entonces, ¿para qué me sirve esto a mí? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un cálculo en el que yo digo que tengo que la resistencia total del circuito son 100 ohmios. ¿Ok? Y tengo que las resistencias que lo conforman son de 100 y 120. Ahí ustedes ya se deben dar cuenta, hey, algo no está bien. Porque no es que es menor o igual, es menor. ¿Sí? Entonces, algún cálculo está mal. O en serie, si yo digo que necesito sacar un cálculo de resistencia de un circuito total que tiene 3 resistencias de 100 ohmios, y estas 3 resistencias, y cuando yo hago el cálculo a través de la corriente, yo me doy cuenta que la resistencia total del circuito es 250 ohmios, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que algo en el problema que les estoy planteando está mal, ¿sí? Y esto también sirve justamente para el momento de diseñar circuitos. Yo sé que cuando tengo resistencias en paralelo, yo voy a tener que mi resistencia total es menor que todas las resistencias que estoy teniendo. Si resulta que en algún punto una es mayor, algo estoy haciendo mal, de plano. Si sumo todas las resistencias y la resistencia total es más o menos parecida a una de las resistencias, algo estoy haciendo mal, ¿sí? Si estoy en serie. Entonces, pero ya que nos damos cuenta justamente de esto, podemos darnos cuenta también que en los cálculos yo puedo utilizar para el cálculo, si estas fórmulas puedo utilizar para el cálculo de la resistencia desconocida. ¿Sí? Supongamos que tengo un conjunto de resistencias, no importa cuántas. Tengo un conjunto de resistencias y quiero determinar la resistencia total. No, tengo un conjunto de resistencias y la resistencia total. Y me falta calcular qué resistencia no tengo. Por ejemplo, yo tengo una cantidad de resistencias Rn, sin importar cuántas sean, y tengo más una Rx que desconozco, ¿sí? Es del total de resistencias. Las resistencias Rn son resistencias que conozco. ¿Cuántas son? Independientemente de cuántas sean, no es importante, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que tengo un valor de resistencias Rn que conozco y un valor de resistencias Rx que no conozco. Y que la sumatoria o que el conjunto de todas estas dos resistencias es mi resistencia total. Por lo tanto, 1 sobre R total es igual a 1 sobre Rn más 1 sobre Rx que desconozco. ¿Qué es lo que quiero calcular? Rx. Por lo tanto, 1 sobre Rx es igual a 1 sobre Rn menos 1 sobre RT, T, menos 1 sobre Rn. ¿Ok? Si aplicamos la fórmula que vimos hace un momentito, esta fórmula, yo me doy cuenta que yo tengo que el valor de la resistencia desconocida es la resistencia total por la resistencia que ya conozco sobre
la resistencia que conozco menos la resistencia total. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por ejemplo, vamos a hacer un... Vamos a simular para ver qué es lo que estoy haciendo. Voy a compartir, ¿dónde están ustedes? Voy a compartir la pantalla. Que recordemos que si no comparto la pantalla, esta pantalla titila y se ve feo y no podemos ver. Dije una pregunta. Claro. Esa fórmula era para el caso de que todas las resistencias tengan la misma medida, ¿verdad? O en general. ¿Cuál fórmula? La última que vimos. Sí, de la resistencia desconocida. Ya. No, la fórmula de resistencia desconocida es para cualquier resistencia como tal, no solo para resistencias iguales. Bien, Jesús. Ya. Entonces, tenemos, ya habíamos hecho este ejercicio, vamos a hacer otro. Voy a tener 2 resistencias. Resistencia y resistencia. Voy a copiar los elementos que tengo acá arriba. Y ver power sexo, ¿dónde está? Presión. ¿Dónde está? A ver. Estoy buscando un ohmiómetro. No, ¿para qué? Vamos a hacer el cálculo por el otro lado. Entonces voy a copiar la fuente, voy a copiar la resistencia eléctrica, esto, un amperímetro, un voltímetro. Ha de valer seleccionar y no solo... Sí, control V. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a establecer un cálculo en el cual yo tenga 3 resistencias. Voy a poner esta resistencia de 150. Esta resistencia de 180. Y esta resistencia de 320. Y esta resistencia de 320 yo voy a asumir que es una resistencia que no conozco. ¿Sí? Solo sé que tengo una resistencia de 150. Saben, no puedo escribir ohmios, el símbolo de ohmios, por lo tanto son 150. Esta habíamos definido que es 180. 180. Y esta es de X. ¿Sí? Es 20. Nosotros sabemos que es 320 porque lo estamos usando para simular, pero queremos hacer el cálculo. Entonces, 320. Ok. Entonces, no, pues quiero fingir que no sé cuánto es X. Entonces, voy a poner una fuentecita. Déjenme poner todos los elementos más o menos cerca para hacer más grande la pantalla. Y voltímetro. Ya. Eso, ahí. Listo, entonces tengo una resistencia de 150, una de 80 y una de X. Conecto todo. Eso.
Sí, ya sé que son las 8. Conecto una. Listo. Ya, ahora voy a borrar este conector de aquí y voy a conectarlo aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué lo conecto ahí? Porque yo sé que no tengo que ser ahí. ¿Por qué lo conecto ahí? Porque yo sé que en este nodo ya volvemos a tener la intensidad total de corriente, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si yo conecto ahí, lo que estoy haciendo es conectar en el último nodo, por lo tanto, por aquí pasa la intensidad total, ¿sí? Entonces, medida. Voltaje. Vamos a medir el voltaje de esta resistencia, que nosotros sabemos que es el voltaje de todas las resistencias, porque el voltaje es, en circuitos paralelos, es corriente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ahí. Entonces, esto sí, ya. Entonces, aquí tiene que aparecerme 12, porque es el display del voltímetro, y aquí tiene que aparecerme la corriente que está circulando por todo el circuito. ¿Ok? Entonces, vamos a correr. 12, y tengo que es 1842 amperios. ¿Por qué me da muchos amperios? Porque tengo resistencias pequeñas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo en el pizarro. Vamos a hacer el cálculo. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo que el voltaje de la fuente es 12 voltios y tengo que la intensidad total del circuito es, ¿cuánto habíamos dicho? 0,1842 amperios. Por lo tanto, ¿cuál es la resistencia total? ¿Sí? ¿Cómo era la fórmula de la resistencia total según la ley de Ohm? Voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad. Entonces, esto es 12 dividido para 0,1842. ¿Esto cuánto me da? Mm, 65.15. 65,15 ohmios. ¿Ok? Perfecto. Vamos a nuestro Simulink. Entonces, tengo que la intensidad total del circuito es de 1842 y que el voltaje total del circuito es 12. Por lo tanto, la corriente total es 66. Ahora la pregunta. Yo tengo 3 resistencias en paralelo. Si yo sumo estas 2 resistencias, me da una sola resistencia en paralelo, ¿no es cierto? Listo, entonces 150 y 180, hagamos ese cálculo. La resistencia de 1 es la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto es igual 150 por 180 sobre 150 más 180. ¿Cuánto me da eso? Porque en la 81.81. simulación... Oh, denme la respuesta, ¿cuánto sale? 81.81. 81,81 ohmios. Ok. Entonces, ¿cuál era su pregunta, señor Espinosa? ¿Por qué no conecté el último nodo a la fuente? Ah, lo que hice fue justamente como borré aquí esta conexión, porque lo que hice fue poner Lo que hice fue poner, en lugar de este conector, poner el amperímetro para poder medir la intensidad de corriente total del circuito. ¿Sí? Estoy haciendo de manera empírica lo que me muestra la fórmula del cálculo de toda la resistencia. Ok, entonces, ¿por qué esto está desconectado? No lo está, en realidad está pasando por el amperímetro. ¿Ok? Entonces, tengo que calcular X. Vamos a ver. Tengo que la resistencia total del circuito es... ¿Dónde está el puntero?
La resistencia total del circuito es... ¿Por qué no puedo ver el puntero? Ya. No puedo ver el puntero. Es una vaina. Déjame hacer una cosita nomás. Ya. Listo. Entonces, tenía que la resistencia X es igual, no estoy viendo dónde estoy escribiendo, por mil disculpas. Sería la resistencia total, que es 65,15 por la resistencia que ya conocemos, 81,81 sobre la resistencia N, que es la que conozco, 81,81 menos la resistencia total, que es 65,15. ¿Esto es igual a cuánto? $319.92. 319,92 ohmios. Sí, otra vez el asunto de las... El asunto de las... de la precisión. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que si yo tengo el valor... Que si yo tengo el valor justamente de la voltaje total y de la corriente total, puedo darme cuenta que cuando tengo esta resistencia y esta resistencia y esta resistencia, si sumo estas dos resistencias, yo tengo una resistencia con la cual poder hacer el cálculo para ver la resistencia que me falta. ¿Sí? Estas dos resistencias pueden ser extrapoladas a una cantidad n de resistencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es un poco como lo que conocemos. La sumatoria de resistencias es igual a R1 más R2 más R3 más Rn, o lo que es igual a R a carambas. No sé por qué me quite el... Ya. Sí les dije que nunca instalen Windows 11, ¿no es cierto? Ya, lo confirmo. Que es la sumatoria de resistencias de 1 hasta n-1 de Ri más Rn, que es exactamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando yo tengo una cantidad de resistencias menos una, ¿sí? O menos un grupo D que puedo tomar como una, yo lo que hago es justamente sumar las otras resistencias, las que conozco, y luego en función del valor de la resistencia total, que lo obtengo midiendo el voltaje y la corriente, obtener la resistencia que me falta. ¿Sí? ¿Sí quedó claro todos los cálculos que hemos estado haciendo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? Disculpe, ¿podría repetir lo de la sumatoria de resistencias que acaba de hacer? Ya, claro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Justamente, voy a borrar y escribirlo más bonito. Ya. Yo tengo una cantidad de resistencias N, ¿sí?
Por lo tanto, la sumatoria en I de estas resistencias N es igual a la resistencia total, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo sumo, que es esto es R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más Rn. Entonces, si a mí me falta una Rx cualquiera, ¿sí? Esta es desconocida. Yo todavía sé que la sumatoria de todas las resistencias es la resistencia total. Por lo tanto, la sumatoria desde I igual a 1 hasta N menos 1 de Ri más Rx sigue siendo la resistencia total. O que dicho de otra manera, Rx es igual a la resistencia total menos la sumatoria desde igual a 1 hasta N menos 1 de Ri. Es decir, la resistencia que me falta es igual a la resistencia total menos todas las otras resistencias que conozco, ¿sí? Esto se aplica tanto en modo directo, como podemos ver aquí, como en modo inverso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo esta cantidad de resistencias, que son 3 y me falta una, yo puedo sumar estas dos resistencias con la fórmula de la suma de resistencias en paralelo y luego restarlo de la resistencia total que obtengo calculando el voltaje y la corriente. Bueno, no calculando el voltaje y la corriente, midiendo la corriente y asumiendo el voltaje, porque como todo está en paralelo, el voltaje es igual para todos. Y haciendo la resta, que me da justamente... cuando quiere funciona, cuando no quiere funciona. Que me da justamente este valor de cálculo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo funciona todo esto? Bien. Vamos a dejar el pizarrón un ratito y volvamos a nuestra diapositiva antes de que me estalle una vena del párpado. Listo. Entonces, lo que tenemos nosotros ahora es que justamente el valor del cálculo de la resistencia me sirve para conocer cuál es la resistencia total de mi circuito. Con esto nosotros obviamente podemos ir aplicando la ley de Ohm de maneras que nosotros nos convengan. Por ejemplo, si tenemos la resistencia total y sabemos cuánto es la fuente, ¿sí? Podemos calcular el voltaje, la intensidad total del circuito. Si tenemos el voltaje total y las resistencias de cada una de las ramas, puedo calcular la intensidad de corriente que está pasando por cada una de las ramas, ¿no es cierto? ¿Sí? La aplicación de la ley de Ohm es bastante obvia. ¿A alguien no le queda tan clara la aplicación de la ley de Ohm en este caso? Bien, entonces, todos estamos claros con la aplicación de la ley de Ohm. Bien, entonces, la parte de la aplicación de la ley de Ohm es como lo hemos visto en hasta hace un momento en el cálculo. Tengo la resistencia, tengo el voltaje, o me falta una resistencia, pero tengo el voltaje y la corriente, puedo hacer el cálculo y tal. Vamos con las fuentes, ¿sí? Perdón, en los circuitos serie yo tengo que la suma algebraica de las fuentes de voltaje me da el voltaje total del circuito. Y esto habíamos hablado, funciona con las pilas AA, AAA, la sumo en manera directa, en manera inversa y tengo el valor que estoy necesitando, etcétera, etcétera, etcétera. En circuitos en paralelo eso no funciona. Porque como el voltaje es constante en todo el circuito, la sumatoria de fuentes de voltaje siempre va a necesitar ser en serie. Pero entonces, ¿qué tipo de fuentes yo sumo en circuitos en paralelo? Sumo justamente fuentes de corriente. ¿Qué es una fuente de corriente? Una fuente de corriente es una fuente un poco menos conocida, pero igual muy útil en nuestra configuración, que me sirve para establecer un valor constante de corriente que se aplique en todo el circuito, ¿sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Yo tengo aquí una corriente
Tengo aquí una corriente que fluye por todo este ramal. Tengo otra corriente que fluye por todo este ramal y tengo otra corriente que fluye por todo este ramal. Por lo tanto, lo que estoy teniendo es una medición constante de corriente en todos estos ramales, que es lo que sabemos por las leyes de Kirchhoff, que en este punto, ¿sí?, se van a unir todas las corrientes, por lo tanto, este punto es el punto de el nodo de suma. En este nodo yo tengo la suma de todas las fuentes de corriente, la suma algebraica de todas las fuentes de corriente que estén establecidas en el sistema, ¿sí? Entonces, ¿yo con una fuente de corriente puedo establecer voltaje? Claro que puedo establecer voltaje, porque si hago pasar corriente por una resistencia, en esta resistencia va a haber voltaje, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? La fuente de voltaje lo que hace es empujarme o darme energía para empujar electrones. La fuente de corriente los empuja directamente con una velocidad constante, ¿sí? Sería como si... Sería un poco como la diferencia entre un remolque y un auto de motor, ¿sí? En un remolque yo tengo un auto de motor, sí, que sería mi fuente de voltaje, y este auto empuja el remolque. Entonces, la energía no viene directamente del remolque, o sea, el movimiento no viene directamente del remolque, sino que este movimiento es producido por el empuje de una fuerza externa, en este caso otro vehículo. Así funciona mi fuente de voltaje. Otro elemento me da energía y eso hace que yo mueva los sistemas, ¿sí? Otro vehículo me empuja y eso hace que el remolque se mueva. La fuente de corriente es como un motor de combustión interna. Yo no dependo de que alguien me empuje, sino que yo genero mi propio movimiento, mi propia velocidad. Entonces nos damos cuenta, la fuente de voltaje genera una velocidad, una corriente indirecta sobre el circuito. La fuente de corriente genera una velocidad directa sobre el circuito, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Aquí yo imprimo una velocidad propia, y aquí se suman algebraicamente las velocidades. Cuando tengo una fuente de voltaje, lo que yo estoy haciendo es empujar los electrones hasta que esos electrones consiguen una velocidad, ¿sí? ¿Queda clara la diferencia entre una fuente de voltaje y una fuente de corriente? ¿Sí? El uno me da energía para adquirir velocidad y el otro me da velocidad directamente. ¿Ok? Pero la suma es algebraica. Entonces, como la suma es algebraica, yo tengo que si esta fuente está del otro lado, la suma en este nodo va a ser este más este menos este. Por lo tanto, va a ser 3 amperios. A esta resistencia le van a caer 3 amperios. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Podemos, si quieren, podemos comprobar justamente de una vez que esto genera un voltaje en la resistencia. ¿Sí? Vamos a crear un circuito. Sensor de corriente, no, corriente de, pero tengo que compartirles la pantalla. Listo. Tengo una fuente de corriente. Vamos a hacer el mismo ejercicio que está en las diapositivas. Entonces, la fuente de corriente, como podemos darnos cuenta, tiene varias formas de establecerla de DC y AC, puede poner ruido, etc. Voy a generar solo fuente de corriente. Creo que hay otra fuente de corriente. Current source. A ver, foundation. DC current source, ¿sí? Vamos a utilizar la que de la librería Foundation Library, ¿ok? Dicen current source, así no tengo que pensar en mayor cosa. Entonces, este es de 1 amperio. Esta es de
Justo como el ejercicio. Este es de 2 amperios. Esta también es de 2 amperios. Voy a tener una resistencia de 100 ohmios. ¿Sí? Entonces tengo una resistencia de 100 ohmios. Todo esto conectado en paralelo. Listo. Y yo necesito una tierra. Referencia eléctrica. Lo voy a poner aquí. Bien. Conectar. Siempre tiene que haber una resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un medidor de voltaje que voy a conectar en esta resistencia y necesito un medidor de corriente para medir la corriente que está circulando por el circuito. ¿Sí? Entonces lo voy a poner a la fuente de corriente, lo voy a poner aquí a la salida del último nodo. Lo voy a poner aquí y voltaje positivo aquí y voltaje positivo aquí. Entonces, por cálculo, ¿cuánta corriente por la sumatoria de fuentes debería yo tener en el amperímetro? Según el ejercicio que vimos en la diapositiva igual. ¿Cuántos amperios debería darme aquí esta fuente? Esta medida aquí. ¿Quién me dice? 5. 5 amperios. Entonces, por ley de Ohm, si yo tengo 5 amperios y una resistencia de 100 ohmios, ¿cuánto es el voltaje inducido sobre esta resistencia? ¿Cuánto debería ser? ¿Es 500? 100 ohmios por 5, 500. Vamos a ver. No debería explotarnos, pero en todo caso es solo una simulación. Ah, me falta él. Yo iba a decir explotó. Pero no explotó. Ya. Y comprobamos lo que habíamos estado diciendo, ¿sí? Yo sumo, aquí hay 1 amperio, aquí hay 2 y aquí hay 2. Por lo tanto, la medida de amperios en este nodo, que es el nodo suma, es de 5 amperios. Esta resistencia es de 100 ohmios. Por lo tanto, el voltaje que está siendo inducido por estas fuentes es de 500. Ahora, vamos a hacer el otro ejercicio que vimos en la diapositiva, que es esto al revés. ¿Cuánto es el voltaje que debería caerme sobre esta resistencia? 300. 300. Veamos si es cierto. Sí. ¿Por qué? Porque la corriente total que está corriendo es de 3 amperios en todo el circuito. Por lo tanto, aquí está corriendo 300 voltios sobre esta resistencia de 100 ohmios. Para hacer un cálculo rapidito, ¿cuál es la potencia que está adquiriendo esta resistencia? ¿Cuál es la fórmula de la potencia? Voltaje por intensidad. Eso es, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale 3 amperios por 300 voltios? 900.
900 vatios. ¿Qué creen que le pase a una resistencia de 100 ohmios si yo le paso 900 vatios? Se funde. Se funde. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ahora nos damos cuenta que todas estas magnitudes que nosotros estamos estudiando tienen una relación y que es saber hasta dónde puedo darle energía a un elemento, ¿sí? Obviamente tener una fuente de 1 amperio o de una fuente de 2 amperios es una gran cantidad de energía que habitualmente solo podemos verla en el simulador, ¿sí? Habitualmente la generamos de otras maneras, pero que en general es tan grande la cantidad de energía que no es recomendada en entornos de laboratorio porque es muy peligroso su manejo. Para eso es mejor el simulador, porque créanme que si nos pasan 300 voltios por el cuerpo de corriente continua, puede que no la contemos. ¿Ok? Listo. Entonces, continuemos con nuestras diapositivas. Entonces, está claro justamente qué es lo que hace la fuente de corriente en paralelo y cómo de verdad induce un voltaje sobre una carga que está al final del circuito. Sí estamos claros con eso, ¿no es cierto? Bien. Déjenme configurar otra vez el... Listo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué me sirve a mí tener todas estas fuentes de corriente? Las fuentes de corriente me sirven a mí para determinar que un circuito tenga una cantidad de corriente constante en todo momento, ¿sí? Es decir, que un circuito pueda generar una cantidad de energía definida, ¿sí? Por defecto, que no dependa del empuje, o sea, que una energía de empuje, sino que dependa de una velocidad autogenerada. Entonces, las fuentes de corriente se utilizan en circuitos de precisión, de superprecisión, para tener un voltaje, una corriente constante en todo el circuito. Obviamente, estas están siempre en el orden, ¿sí? Estas siempre están, carambas, en el orden de los miliamperios. Siempre están en el orden de los miliamperios porque son para circuitos de precisión. ¿Ok? Listo, entonces, por la primera ley de Kirchhoff, yo sé que resistencias en serie me sirven para divisores de voltaje. Por la misma razón, por la segunda ley de Kirchhoff, yo sé que resistencias en paralelo me sirven para divisores de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí tener un divisor de corriente? Un divisor de corriente a mí me sirve para tener justamente una menor intensidad de corriente, una menor intensidad de carga eléctrica en determinado ramal del circuito. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en los gráficos, yo tengo que justamente, ¿sí? Si yo tengo una fuente de voltaje, la intensidad en cada uno de los nodos va a ser diferente, ¿sí? La intensidad en cada uno de los nodos va a ser diferente y va a irse subdividiendo en función de la cantidad de los ramales. Por ejemplo, ¿sí? Este ejercicio que nosotros los vemos aquí, nosotros lo podemos representar también de esta manera. ¿Sí? Y aquí está conectada la fuente. Entonces, aquí no se olviden, esto es un conductor que me sirve para hacer más clara la existencia de este circuito. Pero en realidad este punto y este punto y este punto y este punto son el mismo. Por lo tanto, la corriente total que entra aquí, y por eso es que tenemos I2, I3 y 4, se divide por este camino y por este camino, y luego se unen este camino, y aquí vuelvo a tener la intensidad total, ¿sí?
Que es justamente lo que nos está mostrando. Entonces, volvemos a la ley de Ohm. La intensidad en algún punto del circuito, ¿sí? Es el voltaje de la fuente. No olvidemos que todas estas resistencias, tal como estamos viendo aquí, están en paralelo a la fuente, todas. Entonces, por todas estas resistencias está pasando el voltaje de la fuente. Entonces, la intensidad en algún punto de este circuito es el voltaje de la fuente sobre la resistencia que quiero calcular. Pero el voltaje de la fuente es igual a la intensidad total sobre la resistencia total, ¿sí? Entonces, si reemplazo ambas ecuaciones, yo me doy cuenta que la intensidad total es la intensidad total por la resistencia total sobre la resistencia que estoy midiendo, o, cambiado de forma, la resistencia total sobre la resistencia X por la intensidad total. ¿Sí? Que como nos podemos dar cuenta es una fórmula un poco inversa a la fórmula que nosotros teníamos del divisor de voltaje. ¿Sí? En el que yo tenía que la intensidad era la misma, el voltaje variaba, pero intensidad es voltaje sobre resistencia, esto lo multiplico por la resistencia, entonces me daba, ¿sí? Justamente la resistencia sobre la resistencia total por el voltaje de la fuente. Esta es la resistencia total sobre la resistencia que estoy buscando por la intensidad total. Perdón, la alergia. ¿Sí? La intensidad total. Entonces, la función entre divisores de corriente y divisores de voltaje está basada no solo en el cálculo de la intensidad o de la voltaje total, sino en un cálculo directo o inverso de la relación entre la resistencia que estoy buscando y la resistencia total. ¿Sí? Entonces, pensemos. Ejercicio rapidito. Tengo tres resistencias en paralelo. Una de 680, una de 330 y una de 220. ¿Sí? Y tengo una fuente, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo rapidito. Una fuente de corriente, ¿sí? La intensidad de la fuente es de 10 miliamperios. ¿Cuánto es la intensidad en cada uno de los ramales? ¿Sí? ¿Cuánto es la intensidad en el primer ramal, señor Espinosa? Señor Espinosa. Se nos cayó el señor Espinosa. Señor de Castro. ¿Cuánto es la intensidad en el primer ramal? Se lo tendría que multiplicar 680 por 10 dividido para la resistencia. ¿Por qué 680? Porque esa sería la intensidad de la resistencia, ¿o no? 680 es la resistencia en el ramal 1. Si yo tengo tres ramales, es un circuito en paralelo como el que tengo aquí en el gráfico. Entonces, 680, 330 y 220. ¿Cuánta es la intensidad de corriente que yo tengo pasando sobre la resistencia de 680? ¿Cómo tendría que hacer? La fórmula está ahí. Se lo multiplicaría 680 por 10. ¿Por qué? Porque sería la intensidad por la resistencia de 10. Entonces, si yo multiplico ohmio por intensidad, me da voltios. No estaría seguro. Utilice la ley de Ohm. Usted me está diciendo que multiplico 680 ohmios por 10 miliamperios. Eso me da una cantidad de voltios. ¿Estoy tratando de calcular voltios?
No, quiere ¿Qué? calcular ohm. Ya, estoy tratando de calcular amperios. Ah, correcto. Entonces, lo que usted nos está diciendo es incompleto. ¿Cuál es la fórmula que tendría que aplicar? La de la intensidad que tiene la última fórmula que está ahí. Ya, entonces, de esta fórmula que tengo ahí, ¿qué datos tengo? Tenemos la resistencia ¿Cuál? de 680 y Yo sé, la pero en la fórmula, ¿en dónde pongo 680? arriba, En que el- sería la resistencia total. ¿Está seguro que esa es la resistencia total? No, no estoy muy seguro, la verdad. ¿Por qué no está seguro? Si el circuito está ¿está usted viendo el circuito en su pantalla? Ya sé. Sería la sumatoria de todas las resistencias dividido para 680. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿cuánto es la sumatoria de todas las resistencias? ¿Qué tendría que hacer? Ayúdenos, señor Vilema. ¿Qué tendría que hacer? ¿Me escucha? Sí, creo. Sí, le escucho, claro. Sumar las resistencias y dividirle para 3. ¿Por qué habría de hacer eso usted? No, ahí se me confunde. La resistencia, la suma de las resistencias. La suma de las resistencias. Pero estas resistencias, como en el circuito que está en la diapositiva, están en paralelo. ¿Cómo suma? Para él se suma algebraicamente. Son resistencias, no tienen signo, entonces. No, Suma, la palabra no es algebraicamente, pero va por buen camino. ¿Cuál es? eh, la suma. No sabría, Inge, creo que suman las 3 en paralelo. O sea, se suman normalmente y ya. Eso es Cuando, serie. Eso vimos el jueves anterior. ¿Cómo se suma en paralelo, señor Moyano? Por la fórmula de uno sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Muy bien. ¿Cuánto es ese valor entonces? Tengo las tres resistencias, no tengo que buscar cuál es la resistencia que me falta. Tengo tres resistencias. ¿Cuál es la resistencia total de ese circuito según esa fórmula? 110,54. 110,54. Muy bien. Entonces, para calcular la en ramal sería 110,54 sobre 680, que ya nos dimos cuenta, por 10 miliamperios. Como está, pues no tenemos que pasarlo a amperios, sino cuánto es la intensidad que me da en el ramal de 680. ¿Quién hace ese cálculo? Señor Tuquerres, cuéntenos, ¿cuánto sale? 1.63. 1,63. ¿Sí? 63 miliamperios. Excelente. En el segundo ramal sería 110,54 sobre 330, ¿no es cierto? La fórmula. Por 10 miliamperios. Señor Guaña, ¿cuánto sale eso? $3.34. 3,34 miliamperios. Y ahora en la tercera rama, 110,54 sobre 220 por 10 miliamperios. ¿Cuánto sale eso? ¿A quién le podemos preguntar que no le hayamos preguntado? Señor Granizo, ¿cuánto sale?
Señor Granizo. 4.42 miliamperios. Gracias. 4.42. 4.42 más 3.34 más 1 por 63 me da 6, 3 y 4, 7 y 2, 9. 6 y 3 son 9 y 4 son 13, voy 1. 4 y 3 son 7 y 1, 8. Y uno que llevaba 9 es 9.33 y 4, 7. 39, ¿sí? Que debería darme 10 miliamperios, sí debería, pero ya sabemos la variación. Sí, señor de Castro. No le escucho, señor de Castro, su micrófono está apagado. Ah, que la última era 5.02 miliamperios. Confirmo. 502 es aquí. Correcto. Ok, muy bien, gracias por ayudarnos con el cálculo. 5.02. Entonces veamos, son 3 y 4, 7 y 2, 9. 6 y 3, 9. 9, 9, 9 y 9.99. Sí, igual, nos da la resistencia. Si alguien más tiene una pregunta. Ok, entonces, como nos podemos dar cuenta de estas fórmulas, ¿sí? Nos podemos notar cómo en cada uno de los ramales la intensidad de corriente varía en función de la intensidad de corriente que yo le estoy aplicando al circuito, sea esta dada por una fuente de voltaje o por una fuente de corriente, y que mientras más pequeña sea la resistencia del ramal en paralelo, mayor será la intensidad de corriente que está pasando por el ramal como tal, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que se aplica justamente el concepto que nosotros habíamos estado hablando, que la resistencia, mientras mayor sea la resistencia, como su nombre lo indica, mayor resistencia va a poner al paso de la corriente y menor va a ser la corriente que yo estoy midiendo y viceversa, ¿sí? Esto lo podemos ver justamente con la conductancia. Mientras más pequeña sea la resistencia, más conductancia voy a tener en el circuito. Por lo tanto, si yo tengo más conductancia, el ramal en general va a tener mayor incidencia de corriente. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, hemos hablado de circuitos serie puros, hemos hablado de circuitos paralelos puros. Nos corresponde hablar de circuitos serie paralelo, ¿sí? Los circuitos entonces serie paralelo son circuitos que justamente unen estas dos formas de establecer el circuito y me sirven a mí para poder realizar valores o para realizar cosas mucho mayores a nivel de funcionamiento de la energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el circuito serie puro y el circuito paralelo puro son bastante anecdóticos a nivel de el funcionamiento real. ¿Por qué? Cuando yo pongo un voltímetro a una resistencia, ¿sí? El voltímetro tiene una resistencia interna. Ya vamos a ver cómo se calcula eso para saber cómo me afecta y tal. Pero el momento en el que yo mido una resistencia con el voltímetro, yo estoy alterando el circuito en serie poniéndole una resistencia en paralelo, ¿sí? El momento en el que yo estoy midiendo corriente, el amperímetro también tiene su resistencia que afecta el funcionamiento del paso de la corriente como tal. Entonces, los circuitos serie y paralelo me sirven para determinar cuánto en efecto estoy yo midiendo de mis valores, ¿sí? Para poder justamente determinar qué cantidad de energía necesito imprimirle al circuito o qué cantidad de intensidad de corriente está pasando por el circuito en un momento determinado, considerando ahora sí valores reales. Pero en general, los circuitos serie y paralelo son circuitos que tienen las dos combinaciones al mismo tiempo, como podemos ver en
en los circuitos que están justamente en la diapositiva. Yo tengo, es el mismo circuito y tengo que R6 está en paralelo con R4 y R1. R4 y R1 están en serie. Aquí R2 y R5 están en serie y estas dos están en paralelo con R3. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, hay un ramal que está en paralelo. Hay otro ramal que está en paralelo. Y estos dos ramales están en serie entre ellos. ¿Sí? Tal como podemos ver aquí, este grupo y este grupo están en serie en sí mismos. Este grupo y este grupo, al igual que este grupo y este grupo, están en paralelo a pares. Por lo tanto, ¿sí? La idea justamente de los circuitos serie y paralelo es mejorar el aprovechamiento del voltaje y de la corriente en todo momento, ¿sí? Me sirve para modificar nos dice la teoría, me sirve para modificar la trayectoria de la corriente en un circuito definido, ¿sí? Entonces, estos circuitos como tal, nos podemos dar cuenta, son circuitos que tienen o que con los cuales podemos hacer un par de cálculos interesantes, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, supongamos que yo tengo, vamos a hacer un ejemplito, resistencia R1, resistencia R2 y resistencia R3. Yo me hago una pregunta. ¿Cuáles están en serie y cuáles están en paralelo? Y aquí es donde entra otra pregunta que nosotros siempre tenemos que hacernos en los circuitos reales, que es, ¿quién está en serie y quién está en paralelo dependiendo de qué? De dónde está la fuente de energía. Sea esta una fuente de voltaje, sea esta una fuente de corriente, ¿sí? Si yo tengo un grupo de resistencias, como por ejemplo la que tengo aquí, yo puedo decir que estas tres resistencias están en serie, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque obviamente este punto y este punto y este punto me están conectando las tres resistencias en serie. Pero yo puedo decir que estas también están conectadas dependiendo de cómo ponga la fuente en paralelo. Entonces, si yo tengo la fuente aquí, si yo tengo la fuente aquí, menos, ¿qué resistencias están en paralelo y qué resistencias están en serie? ¿A quién se le ocurre? Tengo la fuente aquí. Recordemos, el concepto de paralelo. Sí, señor Rivera. Sería que R1 y R2 están en serie y ambas están en paralelo con R3. Exactamente, muy bien. Entonces, tengo que R1 más R2 en paralelo con R3. Ahora, hagamos otro, ¿sí? Veamos cuánto varía. Ahora es entre R1 y la fuente está entre R1 y R2. Señor Maldonado, ¿cómo sería? Perdón, estaba copiando lo de la diapositiva. Bueno, ¿cómo sería? Si yo tengo la fuente, ahora es lo que está en verde. La fuente está entre R1. ¿Cómo sería la distribución de series y paralelos? Sería R2 más R3. A ver, ¿cómo nos dice? A ver, R2 más R3 y todo esto en paralelo con R1.
En paralelo con R1. Estamos claros entonces que dependiendo de dónde yo pongo la fuente, es donde yo pongo la cantidad de la definición que me permite a mí saber que esté en serie y que esté en paralelo. ¿Sí? Muy bien. Pero entonces también nos podemos dar cuenta que así como había distintas formas de establecimiento de la corriente, distintas formas de caminos de la corriente, que todos están en serie, pero parece que no, y distintas formas de división de corriente, que parece que no están en paralelo, pero sí, también tenemos esa misma distribución aquí. Entonces, aquí vemos este ejercicio, ¿ok? Tengo A y tengo B. Aquí tengo la fuente, y este es el circuito que me propone, ¿ok? Entonces, como este es el circuito que me proponen, yo tengo que saber que esté en serie y que esté en paralelo. Por lo tanto, yo tengo que hacer el cambio. ¿Sí? Hago el cambio. Todo se mantiene igual, solamente lo cambio de posición. Esta resistencia 7, ¿sale o no sale del ramal que está en la resistencia 4? ¿Sí? Entonces, podemos asumir que que por aquí está pasando la intensidad total, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Porque este es el último nodo donde se juntan todas las resistencias, ¿sí? Antes de llegar a la fuente. Pero ¿de dónde sale la intensidad total? De aquí. ¿Cuántos ramales tengo? 3 ramales. Tengo este ramal que está conformado por la resistencia 1 y 2. Tengo este ramal que está conformado R1 y R4. Este que está conformado por la resistencia R2. ¿Por qué? Porque R5 y R6 están en paralelo. R3, ¿sí? ¿Está en paralelo o en serie con R5? No se olviden, este punto es igual a este punto y es igual a este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Sí? Que el circuito nos da justamente dónde hay conexión. Y donde hay conexión es aquí. Por lo tanto, ¿sí? R3 está conectada con R5. R5 está conectada con R6. Y aquí podemos darnos cuenta que este punto y este punto son el mismo. Entonces, R2 está en paralelo con todo. ¿Por qué? Porque este punto y este punto son el mismo, ¿sí? Entonces, R2 está en paralelo con todo. R3 está como esto está en paralelo con todo, yo tengo R3, R5 y R6. ¿Cómo trabajo con R3, R5 y R6? ¿Sí? Por los nodos, por los puntos de conexión, yo sé que R5 y R6 están conectados en el mismo nodo que está conectado a R2, es decir, aquí. Entonces, si todos estos están si estos 3 resistencias están conectadas en un mismo nodo, ¿sí? Yo tengo que esta resistencia R5 y R6 está conectada en paralelo. Hagámoslo, no hagamos con cablecitos, hagamos con nodos puros. Voy a poner que este es el nodo de donde sale la intensidad total, que como podemos darnos cuenta es igual a este punto y este punto. De este punto, ¿qué sale? Sale la resistencia 4. De este punto, ¿qué también sale? Sale la resistencia 2. ¿Por qué estoy escribiendo tan feo? Vamos. Entonces tengo este punto, que es de donde sale mi intensidad total. Es decir, en este punto termina saliendo, y aquí lo vamos a poner la tierra, R7, ¿sí? Luego tengo que de este punto salen tres ramales. De este punto y este punto son iguales, no se olviden. Sale la resistencia 4. Sale la resistencia 2. ¿Y cuál sale también? La resistencia 5. Y sale de este punto también la resistencia 6.
Pero aquí nos damos cuenta de una cosa, ¿sí? Que de la resistencia 4 sale la resistencia 1 y va a conectarse en el punto donde se unen todas las intensidades de corriente, que es aquí y que es aquí. De ese punto también sale la resistencia 2, entonces conecto esos dos cablecitos, ¿sí? Conecto. De este punto también sale la resistencia 3. Pero aquí veo que la resistencia 3, o sea, la resistencia 2, está conectada entre la resistencia 3. Voy a borrar este. Y aquí veo que la resistencia 3 está conectada a la resistencia 6 y a la resistencia 5. ¿Sí? Por lo tanto, la resistencia 5 y la resistencia 6 están en paralelo entre ellas. Y esas dos están en serie con R3. ¿Por qué? Porque este punto de aquí es este punto de aquí. Si está claro cómo hice el dibujo, lo hago de nuevo. ¿Quién necesita que haga el dibujo de nuevo? Por favor, levante la manito. Ya. Sí. Ok, entonces vamos a hacerlo en el pizarrón. Y con eso cerramos la clase. ¿Sí? Entonces, déjenme copiar. Déjenme copiar el ejercicio. Listo. Tenemos el ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo en nodos porque sí, cuando nosotros tenemos cablecitos, a veces sí se nos pierde. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que aquí tenemos un conjunto de nodos. Tengo este nodo de aquí, tengo este nodo de aquí, tengo este nodo de aquí, tengo este nodo de aquí. Lo importante son los nodos. Este nodo de aquí y este nodo de aquí. Por lo tanto, qué sé yo, que como aquí hay conector sin resistencia, este punto y este punto son el mismo. Por lo tanto, voy a definir que es este, ¿sí? Entonces, este va a ser, listo. ¿Y qué sé? Que de este punto sale la resistencia 7, ¿sí? De ese punto sale la resistencia 7. Luego, de ese punto que también sale, ¿qué sé que sale de ese punto también? Se me acaba la precisión con el lápiz. De ese punto que sale también, sale la resistencia 4. De este punto, como aquí tampoco hay conector, yo sé que este punto y este punto son el mismo. Por lo tanto, de ese punto que también sale la resistencia 2. ¿Sí? Y yo sé que de ese punto también sale la resistencia 6. Pero que también sé que este punto y este punto son el mismo. Por lo tanto, de este mismo punto sale la resistencia 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque como aquí no hay resistencia, sino solo conector, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí son el mismo. Bien, vamos por el punto de arriba, ¿sí? Por el nodo conector de arriba, que es este y este. ¿Qué sale del nodo conector de arriba? Sale la resistencia 1. Resistencia 1. Sale la resistencia 2, que ya la tengo aquí, y sale también la resistencia 3. ¿Qué sé? Que la resistencia 1 y la resistencia 4 están conectadas en serie, entonces las conecto en serie. Que la resistencia 2 es obviamente la resistencia 2, entonces la conecto en serie, ¿sí? Y que la resistencia 3 está conectada en un punto donde están conectadas la resistencia 5 y la resistencia 6. Por lo tanto, ¿sí? Esto vendría a ser así. ¿Qué es lo que me doy cuenta entonces? ¿Sí? ¿Sí? Sería así. ¿Qué es lo que me doy cuenta? Que la resistencia 1 y la resistencia 4 están en serie.
que como este punto de aquí y este punto de aquí son el mismo, la resistencia 2 está en paralelo con todo el mundo, ¿sí? Excepto con la resistencia 7, por supuesto, porque la resistencia 7 está fuera. Y que la resistencia 3 está conectada a la resistencia 1 y a la resistencia 2 por arriba, y por abajo está conectada a la resistencia 5 y a la resistencia 6. Entonces, yo tengo que la resistencia 5 y la resistencia 6 están en paralelo. Que la resistencia, a ver, entonces, R5 está en paralelo con R6. Esto está en serie con R3. Y esto está en paralelo con R2, que también está en paralelo con R1 más R4. Y todo esto está en serie con R7. Y de esa forma yo determino que esta formulita que tengo aquí es la resistencia total del circuito. ¿Sí? Ahí quedó un poquito más claro de dónde sale cada punto, ¿sí? Eso es importante que nosotros nos demos cuenta y eso es algo que la bibliografía nos ayuda con eso, ¿sí? Nos dice dónde, en qué puntos hay una conexión fija, ¿ya? Y en qué punto es una conexión directa o una conexión serie. De esa manera, yo puedo determinar justamente cómo mismo está estructurado mi circuito y por dónde tengo que comenzar a hacer el cálculo de la resistencia total. Preguntas. ¿Estamos claros entonces con lo que hemos visto hasta el día de hoy? Bien. Sí, señor de Castro. Sí, una pregunta. ¿Cómo sabríamos desde dónde comenzar los puntos de paralelo? Porque, por ejemplo, en este punto comenzamos con R5 y R6, Ajá. pero también se puede ver que R2 y R4 está en paralelo, pero R4 está en serie con R1. Ya. ¿Desde dónde comenzamos? Justamente como el ejercicio que hicimos cuando teníamos el triangulito de resistencias. ¿Desde dónde viene la energía? En este caso, en el ejemplo que nos estamos dando, la energía viene desde el punto A y desde el punto B. Entonces, por eso tengo, siempre en todo circuito voy a tener dos puntos en los cuales la intensidad es total. El punto por donde entra la intensidad y se divide, y el punto por el que sale la intensidad y vuelve a la fuente. ¿Sí? El positivo y el negativo. Entonces, yo desde ahí comienzo a definir cómo voy construyendo. ¿Qué es lo que yo hice justamente en este ejercicio? Yo me di cuenta que este punto es el último punto, es decir, de aquí, como les decía, sale la intensidad total. Y la intensidad total pasa por la resistencia 7. ¿Pero por qué? Porque la resistencia 7 está conectada en serie al punto negativo de la fuente. Entonces, como está conectado en el punto negativo de la fuente, yo voy a definir que lo que esté al otro lado, en teoría, aquí debería ser mi último nodo. Pero como esto está en serie, se vuelve este punto, ¿sí? Entonces, ese punto es mi punto negativo y este es mi punto positivo. ¿Por qué? Porque aquí es donde conecto la fuente. Entonces, yo siempre para analizar o hacer el análisis que les estoy mostrando en este momento, yo siempre tengo que ver dónde está generándose la energía y a partir de ahí comienzo a ver series y paralelos porque no necesariamente, ¿sí? Como vimos en el ejercicio del triángulo, las resistencias solas, sin una energía, pueden estar todas en serie, pero depende de dónde yo aplique la energía, de repente una está en serie y otra está en paralelo, ¿sí? Entonces, desde dónde comienzo siempre a hacer el análisis es desde dónde veo que pongo la energía, en dónde pongo la fuente. ¿Sí? Más preguntas, más preguntas. ¿No? Ok. Entonces,
El día jueves vamos a continuar viendo casos especiales de circuito serie paralelo. Vamos a hacer un par más de ejercicios, vamos a hacer más simulaciones y ahí terminaríamos, espero, con este tema y les mandaría otro debercito. El deber está ya puesto en el Teams. Hay que hacerlo en grupo, por supuesto. En algunos ejercicios están, de algunos capítulos están por grupos, ¿sí? Es decir, el primer grupo, qué sé yo, del 1 al 10 y luego está del 20 al 40. El primer, y al lado dice impares o pares, lo que les haya puesto. El primer grupo son todos, porque son ejercicios súper sencillos de hacer la división. Voltaje es igual a resistencia por intensidad es igual a tanto. O resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, tanto. ¿Sí? Es de ejercicios. Los siguientes ejercicios ya son un poquito más complejos. Entonces, por eso es a los segundos, si hagan los que esté especificado de pares o impares. De los primeros, que son súper sencillos de aplicar una multiplicación y ya, de eso sí hagan todos. Es ejercicio en grupo, por favor, para el siguiente sábado. Cuando terminemos circuito serie y paralelo, les aumento más deberes, ¿sí? La idea es que justamente, como ustedes pueden darse cuenta, ya aquí en esta parte de circuito serie y paralelo, yo ya incluí un poquito de complejidad porque aquí ya me tengo que dar cuenta que esté en serie y que esté en paralelo. En los circuitos serie y paralelo, mal que bien, a pesar del análisis que haya que hacer, sigue manteniéndose la misma fórmula. Determino dónde están, fórmula igual y listo. Aquí yo ya tengo que pensar un poquito más. Y como tengo que pensar un poquito más, necesitamos practicar. La práctica, práctica, práctica es lo que va a hacer que nosotros ya nos demos cuenta. Cuando veamos un circuito, esta resistencia está en paralelo, esta resistencia está en serie, esta resistencia está en corto, ese tipo de cosas. Eso solo nos los da la práctica. Entonces, tristemente, la práctica es haciendo ejercicios a la antigüita. Entonces, cuando terminemos esta sección, voy a terminar de mandar los deberes. Como obviamente los deberes son en grupo, por favor, administren bien la cantidad de ejercicios que hacen para que todos puedan practicar. ¿Ok? ¿Preguntas adicionales? Yo, Inge, tengo una pregunta. Ujú. Es acerca de la entrega de la consulta, todo eso de la planilla de luz y de la guía que mando a consultar. ¿Será posible que lo podríamos subir al Teams antes de que envíe el correo, por favor? Ya le voy a crear la tarea para que me envíen hasta hoy medianoche. Por favor, Inge. Es que en el correo ya me han pasado algunas experiencias. Gracias. Ya, no hay problema. Sí, o sea, creo que la mayoría ya me envió al correo. De igual manera le voy a subir al Teams. No hay que volverlo si ya me enviaron al correo, ya no me envíen al Teams, ¿ok? Entonces ya si ya está funcionando el Teams, ya podemos manejar fechas límites y tal. Entonces sí, ya le voy a crear la tarea. Igual ya voy a subir las simulaciones que hicimos el día de hoy, como hicimos del mismo archivo del sábado, ya voy a actualizar el archivo para que tengan todas las configuraciones. ¿Preguntas adicionales? Ya, muchas gracias, ¿Dudas? Inge. No se preocupen. Inge, Sí. una pregunta. Va a ser el deber que envió para el otro sábado. Ujú. O sea, ¿podría mostrar cuál es ese? O sea, el primer capítulo es para estar seguro de si son esos o no. O sea, en el El libro de capítulo. Boylestad que está en la bibliografía que les entregué. Sí, es que revisé y. O sea, o sea, no sé cómo explicarme, pero como que dice sección 3.2 y no encuentro la sección 3.1 y entonces no sé si son esos o si son. O sea, sí me entiendes. No se olvide, siempre los ejercicios que les estoy mandando están al final del capítulo. Sí, siempre Ya, están al ya, final del capítulo. Sí, ya. lo que pasa es que en la sección 3.1, 3.2, 3.3, sí hay ejercicios, pero esos son ejercicios como que de ejemplo. Entonces, esos ya están resueltos. Los que hay que resolver son los que están al final del capítulo, del libro, y ahí sí, igual está 3.1, 3.2, 3.3. Ya. Gracias, Inge. Excelente. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces por favor revisen lo que estamos haciendo. El día jueves continuamos vamos a hacer más ejercicios, más simulaciones y terminaríamos con esto para comenzar a hablar sobre resistencias, ya sabemos, comenzar a hablar sobre capacitores e inductores y ya planificar la siguiente práctica de laboratorio. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego. Luego. Hasta luego, Inge. Gracias.